una charla que se llama Editores y Editoriales. Y bueno, también primero recordar que después de esta mesa vamos a hacer un sorteo de libros. Si no estáis inscritos, pues pasáis por la mesa, les damos un número. Y bueno, también muchas gracias a los 4 que están aquí en la mesa, compartiendo el tiempo con nosotros. Y pues os lo voy a presentar uno a uno. A mi derecha está Ángel Vela. Ángel nació en Sevilla, reside en Alcalá y colabora en la revista La Cabina de Nemo. No, sí, soy. Y ha participado pues, en numerosas antologías. Y su primer libro es este, Donde el perdón no llega. Está publicado por Catálogo de Ratas. Y bueno, os voy a decir que de ella ha dicho un escritor de Madrid, Javier Quevedo, que la califica de perturbadora obra prima. Y ya con eso yo creo que describe cómo es su libro. A su lado está Carmen Moreno. Carmen nació en Cádiz, estudió Filología Hispánica, tiene 2 másteres. Dirige la editorial Cazador de Ratas y es una mujer también muy polifacética, escribe poesía, escribe narrativa, cuento ilustrado, escribe ensayos, ha ganado también numerosos premios. A su lado también está Jesús Relinque, nació también en Cádiz, es ingeniero técnico en informática y es un amante de los videojuegos. Ha publicado además libros sobre videojuegos en Héroes de Papel, ha participado también en numerosas antologías. Tiene unas cuantas novelas de terror y también una juvenil que es esta, juvenil con misterio y aventura, los juveniles de Cádiz lo llaman. Y el último integrante de la mesa es J.P. Naranjo, nació en Sevilla, es militar, miembro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, es editor de Ediciones Lagna y ha publicado también una trilogía y una novela larga que es Hijo del Hierro, hace pocos meses, que es una crítica social al orden establecido hoy día. Bueno, en primer lugar, muchas gracias otra vez. Y aunque JP viene con calidad de escritor, pues me va a permitir hacer 2 preguntas, tanto a él como a Carmen, sobre editorial. Y bueno, en primer lugar, si nos podrían hablar un poco sobre el catálogo de vuestras editoriales. Bueno, nuestro catálogo está enfocado a la literatura de género, tanto ciencia ficción como terror, fantasía, novela negra. Es verdad que nosotros tocamos muchísimo menos la ciencia ficción que otros géneros, porque me siento más cercana a los otros que a la ciencia ficción. Y se conforma básicamente de escritores que a mí me entusiasman cuando los leo. Tenemos a gente como Elia Barceló, que le han dado el premio EDB ayer, y que bueno, es una de las cabezas visibles de la literatura de género y del fandom en todo el mundo, hasta gente que saca su primera novela, como es el caso de Jesús y de Ángel, que son 2 casos además muy parecidos y muy diferentes, ¿no? A la vez. Nosotros apostamos mucho por la literatura en español, no por nada. Creemos que hay grandísimas editoriales que están haciendo unas traducciones impresionantes, pero también creemos que al apostar por esas traducciones estamos perdiendo valores nuevos españoles a los que no se les da oportunidad, ¿no? Obviamente no me refiero a Elia Barceló, pero sí que el grueso de nuestro catálogo está conformado por gente que no había debutado antes, por lo menos con obra larga. Yo personalmente me siento muy implicada con la literatura en español porque es lo que más me gusta, porque aunque yo sea muy fan de Stephen King o de Joe Hill, creo que en España hay autores que están haciendo exactamente lo mismo, a veces con mejor calidad, o al menos las traducciones que nos llegan no tienen la misma calidad que los autores a los que yo publico, eso os lo puedo asegurar. La novela de Ángel, por ejemplo, no tiene nada, absolutamente nada que envidiarle a Stephen King, igual que la de Alcalde tampoco tiene nada que envidiarle al autor de... me va a salir... Joder, del Caos del Miedo. ¿Cómo se llama este autor? Bueno, me saldrá. El caso de Belín, que es un autor que escribe juvenil, pero para todas las edades. Y además Jesús tiene una
una cualidad para mí muy interesante, que es la conexión con el lector, ¿no? Tanto cuando escribe como cuando habla. Cuando el otro día estaba en una presentación y casualmente pasaba por allí Óscar Lobato, el autor de Alfaguara. Me preguntó qué hace, digo, bueno, estoy con mi autor que vamos a presentar. Se quedó y me dijo, vamos a tu librería, porque tenemos una librería en Cádiz. Vamos a tu librería, voy a comprar el libro. Digo, no me lo puedo creer, le ha vendido el libro a Alfaguara. O sea, no sabía ni quién era, ¿no? Impresionante. Sabía leer, con eso te valía. O sea, no, es una cosa increíble. Y una cosa que me enorgullece y que me gusta mucho, porque esto es la primera vez que lo digo en público, va a quedar grabado, porque quiero mucho a Jesús, Para la posteridad. exactamente, es que el libro se llama La llave de los misterios y en la faja pone una aventura tipo Goonies en Cádiz, en el Cádiz de los 80. Es que esa barrera de Cádiz la ha traspasado y ahora mismo es el libro creo más vendido de la editorial, después de mí, pero no pasa nada. Eso es tuyo. No, pero es No hay el que libro, abusar. exactamente, el libro más vendido de la editorial y es una gozada. O sea, tener autores como Jesús o Ángel es una auténtica gozada, porque al final no terminan siendo autores, terminan siendo colegas y cómplices de muchas cosas. Más o menos hemos abierto una rama ahora para la poesía, el teatro, que se llama Viento Verde, y que a mí me hace mucha ilusión porque era algo que tenía muy aparcada, porque yo vengo de la poesía y los poetas somos unos putos coñazos, pues somos horribles, o sea, fachados. Y entonces era algo que no me apetecía nada y de repente dije, bueno, ¿y por qué no? Si vengo de ahí, total, si ya he publicado un gaditano, vengo de ahí, ¿qué más me da ya publicar poesía? Ya he perdido al río, ya peor no se puede ir. Y ese es más o menos nuestro catálogo. Y bueno, antes de que pase ahora también vais a abrir una línea LGTB, ¿no? Ya está abierta, ahora sacamos nuestro primer libro LGTB, que es una teoría queer sobre la mitología griega. Se llama Nos hacemos unos griegos. Y toma la mitología griega vista desde el punto queer. Diosas que eran lesbianas, diosas que son transexuales, dioses homosexuales. Y luego sacamos también este mes una cosa que fue una invención realmente de Relinque y de Ángel Vela en Salamanca, en el Pacón. Yo me fui a comer y le dije, ¿os importa quedar con él en un momento? Y había un libro escrito a mano que se llamaba Las guerras infinitas. Y ellos entendieron las guarras infernales. ¿Sabes? O sea, No recuerdo eso. no, ¿verdad? Sí. Y con la pilla, este libro no está aquí, no sé qué, digo, como que no, está aquí. Queríamos que ponía las guarras infernales. Digo, ¿en qué momento? O sea, ¿en el catálogo pone guarras infernales? Bueno, pues este mes sale las guarras infernales, publicado. Se llama Not All Demons. Y es un grupo, son dos demonias lesbianas, que son pareja, que se enfadan con el diablo porque le pide a una el potorro y a partir de ahí hay una revolución feminista dentro del infierno. Es un desvarío total, o sea, hay una revolución dentro del infierno y todo es un caos tras otro, está todo así, toda la novela es esa. Es un bolsilibro y a mí me hace mucha ilusión porque nació eso como un juego, como una broma. Si lo leéis os vais a hartar de reír, os lo juro. Está escrito como los dioses, nunca mejor dicho, como los diablos. Y es algo muy novedoso que se sale de todas las normas editoriales. Es algo que no se debería publicar nunca, pero ahí estamos. Además salió de la forma más tonta posible. Sí. Porque dijo ella, si saliera algo así yo lo publicaría. Y dijo Silvia, oye, pues guarda y final, yo lo escribiría, digo ella, yo lo publicaría. Y pues ya está todo. Esas negociaciones duras de las editoriales con algunos autores. Así fue. Pues lo escribo, pues te lo publico, venga. ¿Cuándo lo tengo que entregar? ¿En mes y medio? Venga. Hecho. Y os va a encantar, os lo juro. Es un bolsillo, mes y medio de una novelette de 30.000 palabras. Pero Silvia además es que se dedica a la corrección, maquetación. Entonces ella escribe, cuando se pone escribe muy rápido. Sí, abrimos líneas de GTV y estoy muy contenta además. Estoy muy ilusionada, a ver qué tal va. Nosotros, Edición El Darna, podría ser perfectamente el primo pequeño de Cazador de Ratas y nuestro catálogo incluye todo tipo de género, lo que es novela, lo que es narrativa, salvo la romántica erótica.
porque creemos que no tiene cabida en nuestra editorial, que hay una sobreexplotación del género, pero todo lo demás lo tocamos. Hay géneros que aún no tenemos publicados, porque tenemos una pila de manuscritos que no es ni normal, pero intentamos pues abrirnos un poco a todos los géneros literarios que hay. No publicamos relatos, poesía, nos dedicamos simplemente a la novela. Tenemos además un filtro de unas 60.000 palabras. Esto es por temas económicos. Si me pongo aquí a hablar de economía, yo no soy el más indicado, soy el director de la editorial que no está aquí. Y a ver, pues nos centramos sobre todo en la literatura juvenil, que son el mayor número de títulos que tenemos. También es el género que más se lee a los que forman la editorial. Y no sé qué deciros más, es que aquí Carmen lo ha dicho todo. Lo ha dicho todo. Nosotros somos muy jovencitos, aunque nos fundamos en el 2014, hasta hace prácticamente 2 años no hemos ido en serio con la editorial. Oye, que yo me fundé después. Pero nosotros somos el primo pequeño, no me quita la editorial. Y hasta hace 2 años no nos pusimos en serio con la editorial, entre otras cosas porque entramos en el mundo del libro de cabeza y no sabíamos dónde nos metíamos. Entonces pues nos llevaron palos por todos lados. Y desde que nos pusimos en serio, pues hemos entablado un contacto, supongo que nos pasará igual que con Cazador de Ratas, que la relación entre editor y autor pues no será como Planeta, sino que es algo más íntima, más directa, más amigos. Somos amigos. En la editorial con nuestros autores somos amigos. Porque total, en Ediciones Lano, por ejemplo, tenemos 7 autores. Si no somos amigos entre 7, ¿qué vamos a hacer cuando seamos 30? ¿No? Pero es eso, poco más y yo qué sé. Vaya a sacar Guarnas Infinitas 2. Mira, una colaboración ahí editorial podríamos hacer algo. No tendremos que sentar a verlo, ¿eh? O sea, no veo. Los Guarras Infernales, pero para público juvenil. Exactamente. Juvenil. Juvenil. No hay mucha diferencia ya entre público. No, nada. Pero nada. Y bueno, la última pregunta como editorial. ¿Qué criterios seguís para decir esta obra la publico y esta no? Sí, se puede decir. Yo creo que en eso vamos a coincidir los dos. Que nos guste. A mí, por lo menos, a mí que me guste. O sea, que cuando la lea diga, esto, por lo que sea, porque me ha divertido, porque es muy original, porque está muy bien escrita, pero que me sorprenda. Que me sorprenda. Mira, debo decir, en el caso de Jesús, fue muy gracioso, porque a nosotros nos pasa lo mismo, tenemos una cantidad de manuscritos horribles. Entonces Jesús nos dio su obra. Yo tengo una premisa que yo supongo que vosotros también por economía, que es, yo me leo las 30 primeras páginas, si ahí la novela no se sostiene, no se va a sostener. Y yo esta novela estaba saturadísima de trabajo, como casi siempre, y se la di a mi mujer, algo que nunca hago. Y le dije, léela tú y dime si te gusta. Mi mujer no se dedica a nada de la literatura, trabaja como abogado, pero lee mucho. Y entonces mi mujer, que sabe cuál es mi criterio, cuando la terminó me dijo, a mí me gusta un montón, pero tienes que pasar de la página 30, ¿vale? Porque se notaba mucho que Jesús venía del ensayo, no de la novela, entonces la novela le costaba arrancar al principio, ahora no, ahora arranca perfectamente. Y bueno, es una parte que tuvimos que trabajar, el arranque de la novela, pero es verdad que cuando pasabas de la página 30 la novela ya empezaba a ir fluidísima, pero fluidísima. Era simplemente una cuestión de una persona que se pasa del ensayo a la novela y le costaba arrancar. Y es el único caso en el que yo he roto mi criterio, porque mi mujer manda más que yo en casa, siempre por una cuestión simplemente de eso, pero normalmente lo que decides sacar es lo que te entusiasma, lo que te mueve. O sea, ¿a dónde va a llegar Guardas Infernales? Pues no lo sabemos, pero ¿y lo que me habré reído en el proceso? O sea, Es lo único que pasa. exactamente, o sea, yo creo que yo no me dedico a nada más, yo me dedico a mi editorial. Y bueno, las talleres y tal, pero que no tengo un trabajo. O esto es tu trabajo. Exacto. Es lo más fácil. Eso es lo que, exactamente. Eso es lo que voy a hacer en mi vida, ¿sabes? De la misma regla. Exactamente. Entonces, cuando te dedicas por entero a esto y ves que hay un mes que no cobras, otro mes que no cobras, una de dos.
o lo que haces te gusta muchísimo, o cierra. Entonces, básicamente, mi criterio, que soy la que decide las obras, es que me entusiasme, por lo que sea, que me entusiasme. En nuestra editorial tenemos unos 3 filtros. El primero es el de... nos pasa igual que a Carmen, nos tiene que gustar. El editorial nos tiene que gustar. Si nos gusta, para asegurarnos, pues lo mandamos a los lectores beta o lectores estos editoriales que hay y le solicitamos no tanto un informe, sino más una opinión sobre la novela, cuando tenemos a lo mejor ciertas dudas y tal. Y el tercero ya sería un informe literario para ver si... Pero solo en 2 ocasiones hemos llegado al tercero y el libro además no se acabó publicando. Así que nos dejamos llevar por el gusto, por el corazón, por lo que el manuscrito ese despierta en nosotros, porque además intentamos leerlo todos en la editorial para que no solo uno emita su opinión. Y es verdad eso de que, a ver, el tema del dinero, al fin y al cabo es una empresa y hay libros a lo mejor que te gustaría publicar porque te ha gustado muchísimo, pero tienes que mirarlo también desde el aspecto de lo que es la empresa. Y ese dilema normalmente la empresa acaba perdiendo porque la acabamos publicando. Así que nos dejamos llevar, es el gusto. Igual que cuando nos gusta, pero ves que hay muchísimo trabajo detrás de esa novela, que está bien escrita, pero que a lo mejor no nos ha llegado, entonces pues recurrimos a los lectores beta, a los lectores editoriales, para que nos emitan una opinión o un informe y que digan qué les parece la novela en sí, qué salida comercial tendría y tal. Y así. Y ahora, los 4 como escritores. Contadnos más o menos cómo fueron vuestros inicios, cómo dijisteis, yo quiero escribir y voy a ver si me lo publican, ¿no? Deja que hable yo, que no hablo. Empiezo yo. Pues, bueno, como ha dicho Carmen, yo vengo del ensayo. Antes de enviarle el manuscrito, antes de empezar a escribir La llave de los misterios, pues yo había escrito o publicado 3 ensayos de videojuegos y de programación, ¿no? Que es algo, una pasión que siempre he tenido de pequeño. Pero es verdad que también desde pequeño yo he tenido ciertas historias en la cabeza que un buen día pues me dio por empezar a plasmarlas en el papel de forma desordenada, ¿no? Muy caótica incluso. Y mi idea con La llave de los misterios fue coger todas mis pasiones y juntarlas en un solo trabajo, ¿no? Por así decirlo, porque tiene el misterio, me gusta Iker Jiménez, soy fan de él, además es coleguita. Me gusta Cádiz, evidentemente, como a cualquier gaditano, que tontería, ¿no? Bueno, nos va a gustar nuestra ciudad, la caleta, los carnavales y el paro. Me gustan los videojuegos, también está metido en la novela, y me gustan pues todo lo que, digamos, tiene influencias de los 80. Entonces todo eso es el cóctel que forma un poco La llave de los misterios. Y me dio por escribirlo, por empezar a escribirlo, a ver qué salía. Yo no sabía si iba a llegar al final, no sabía si iba a ser una noveleta, porque eso suena muy pijo, ¿no? Pero bueno, una novela cortita o un poco más larga, no sé dónde iba a llegar, pero un buen día creo que acabé un borrador que después se modificó, como ha dicho Carmen, ¿no? Se pulió con la visión de alguien que tiene experiencia en el tema, como no puede ser de otra manera, y acabó siendo la novela, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas esto, realmente no sabes a dónde vas a llegar. No sabes si vas a llegar a la librería del barrio o se va a quedar en el limbo. Pero sí es verdad que tienes que tener ilusión, tienes que tener esa idea bien arraigada que yo tenía, ¿no? Yo tenía la idea de los chavales que un poco influenciados por lo que fue mi propia infancia, pues iban por Cádiz, buscaban casas encantadas, se metían con personajes de la época, reales, tanto reales como imaginarios. Y bueno, y se metían en los recreativos, jugaban a videojuegos, en fin, cositas que yo hacía de chico y que tenía ahí dentro como vivencias, algunas reales, otras imaginadas, y quería sacar fuera. El resto, como se dice, pues es historia, ¿no? Es como ha dicho Carmen, un día, bueno, esto no lo ha contado, pero un día, después de enviarle la novela, en vez de hablarlo por teléfono, por correo, que es muy frío, le dije, escríbeme. Le dije, te invito a un desayuno. Y claro, eso cuenta, ¿no? Invitad a un desayuno a vuestra futura editora que puede
Que fue mollete con jamón, o O sea, sea. que gana mucho. Hay que no hacerlo. Si le invita a un pan Bimbo con mantequilla no es lo mismo, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y todo eso pues llega a lo que es la llave de los misterios, y no solo eso, ¿no? Como ya he dicho, es de los libros más vendidos de su editorial. He recibido pues reacciones tanto de Cádiz, de gente de Cádiz, como de Barcelona, de Madrid, de otros puntos de España, que realmente estamos hablando de una novela que es muy localista por un lado, pero por otro no tiene por qué serlo, porque tenemos ejemplos de fantasías ambientadas en la Barcelona gótica que le gusta a todo el mundo, no le gusta nada más que a los de allí, ¿no? Por ejemplo, la tetralogía de Carlos Ruiz Zafón, de los libros del Cementerio de los Libros Olvidados, pues transcurre en Barcelona, coge ciertos mitos de la ciudad y otros que se inventa el autor, y le gusta, bueno, es que es la obra más vendida, La sombra del viento es la obra más vendida en castellano después del Quijote, ¿no? No sé si lo ha superado ya, no sé, una barbaridad. Entonces, pues es una serie de, digamos, de entradas que te llegan, ¿no? de la gente, de reacciones que llegan incluso al punto de que esté escribiendo ahora mismo una precuela, ¿no? de esta historia, que yo eso de la precuela no lo tenía pensado para nada, ¿no? Yo lo que quería era marcarme ese objetivo parcial, que fue La llave de los misterios, acabar el borrador. Después el siguiente objetivo fue encontrar un editor que le gustara, el siguiente objetivo presentarlo, 4 ediciones, en fin, una cosa viene detrás de otra, y bueno, solo puedo decir que me alegro de que un día pues tuviera esa idea, ¿no? O que fuera germinando durante el tiempo y llegara a lo que ha sido. Una cosa antes de. Perdón. Ahí le has dicho la 4ª edición y aquí está la 3ª. Os explico, esta es la edición de Lorient. Cuando nosotros mandamos la 4ª edición, cuando tú entras en imprenta, lo único que cambias es el sellito de la edición. Nosotros mandamos el sello de edición de 4ª edición, salió la 4ª edición, cuando pedimos una reimpresión de esa 4ª edición, de repente la imprenta sacó la portada de la 3ª edición, cuando se supone que cuando tú metes la 4ª borran la 3ª. Pero no solo eso, sino que duplicaron el cuento que hay al final. Con lo cual, esta es la edición de Lorient, pero el de imprenta me dijo, bueno, te lo rehacemos, tírala. Dije yo, ¿cómo la voy a tirar, macho? Pero si esto es edición coleccionista total, porque además muy bien vendrá, que hay muy pocos ejemplares de esta edición. Entonces, la 3ª edición, que no es la 3ª, ella es con la estructura de la 4ª con el relato repetido. Y ya era como, ya esto no se puede hacer mejor. Traducido resulta que si la compráis la podéis vender por 10.000 euros dentro de 5 o 6 años. Lo tus nietos. Bueno, cuando sea. ¿Se toca el mismo yo? Bueno, la pregunta, como yo he hablado tanto, la pregunta era que ¿cómo fueron tus mis inicios? inicios? Pues yo tenía un pensamiento de cuáles eran mis inicios, pero realmente cuando un poco te analizas, te das cuenta de que viene de mucho antes. Porque yo decía, no, yo empecé a leer, yo leía mucho clásico, esto me dio a mí mucho respeto a la hora de ponerme a escribir y tardé en arrancar, pero ya parándome a pensar, yo ya recuerdo que en la EGB tuve mi época guerrillana, escribía mis poemas y mis cositas. Luego también hubo otra época que estaba muy metido en el tema de rol, que a lo mejor no es una novela, pero se te escriben tus historias, todo el mundo te cogía a ti para máster, para todo. Y tú, eso, no estabas escribiendo una novela en un relato, pero sí estabas contando una historia o estabas haciendo o sea, preparabas esa historia y te la inventabas para, vamos, de hecho, la novela que estoy escribiendo ahora está sacando una partida de rol. Y bueno, ya un poco, tomándome un poco más en serio, pues yo llega un momento que empiezo a escribir mis cositas, también hablo de guiones, también estuve metido en la música porque era un inquietud, estuve escribiendo canciones, pero hubo un momento que estaba con el tema de los guiones y me puse un poquito más en serio. Todo esto fue a raíz de leer Evangelio de Walter Scott. O sea, me maravilló. Yo tenía un poco la sensación de que para poder ser escritor tenías que hacer eso. O sea, y claro, Walter Scott, Víctor Hugo, Stevenson, o sea, no hace falta llegar a tanto. Y ya pues, me animé con lo que fue un inicio de novela, se me fue totalmente de las manos, lo abandoné y ya luego un poco más en firme sí me puse un poco más en serio con otra novela que tampoco llegué a terminar, porque por eso digo yo muchas veces que es mi primera novela publicada, pero no es mi primera novela escrita. Yo llevo 20 años escribiendo. Y ya llega un momento que sí me lo tomo en serio, pero no como tú has dicho, con las ganas de publicar. O sea, para mí esto es algo por lo que disfruto, en ningún momento quiero que se convierta en un trabajo en lo que sería esa parte mala que representa un trabajo. O sea, yo disfruto cuando realmente me apetece,
le doy todas las vueltas que le tenga que dar, no tengo tope de tiempo, vamos, hasta el punto de que yo esta novela termino de escribirla en 2013. En ese momento, por las circunstancias editoriales y como estaba el tema, no me apetece publicarla y se queda en un cajón 3 o 4 años. Yo sigo escribiendo, pero sí me lo planteo eso como un disfrute personal, un sacarme las historias que tengo en la cabeza, vivir la vida de esos personajes y bueno, y en este caso pues me cruzo con Cazador, veo un poco la dinámica que tienen ellos trabajando y demás, y digo, ahora sí me apetece, y ya pues le mandé el manuscrito y dio la casualidad de que le cuadraba y para adelante. Y sí es verdad que esto me anima mucho a tomármelo, no más en serio, porque me lo tomamos en serio siempre, pero ya en este punto vas recogiendo, digamos, lo bueno, porque tienes, claro, la parte de escribir, que escribes tú solo, y ahora cuando recoges los frutos, vas a presentaciones, la gente te lee, te comenta el libro, ya es lo que yo buscaba, ¿no? Realmente, yo no quería ser famoso ni vender mucho, yo quería esa interacción, ese contacto con los lectores, que compartí un poco. Y eso lo estoy teniendo ahora y estoy más animado para seguir publicando, pero siempre para mí lo de publicar es algo secundario. O sea, me gusta eso, escribir mis historias, no tengo prisa ninguna y si el resultado me gusta, estoy orgulloso de lo que me sale y demás, pues sí me planteo mandarlo y demás, y si no, pues se quedará en un caos, que no enfoco como un trabajo ni como otros autores que dicen, no, esto es como ser autónomo, yo tengo que escribir 8 horas al día, yo me puedo llevar días que escribo 12, llevarme 2 meses sin escribir, o sea que primero soy persona y ya te digo, esto a mí es una cosa que le dedico toda la pasión que pueda, pero cuando me apetece, no me obligo ni me lo tomo como algo, un sacrificio. Bueno, si sigo yo... es que mi historia con la literatura es muy recomorca. Yo empecé a escribir por amor. Por amor a las historias. ¿Alguien queda eso? ¿Verdad? Por amor. Por amor a las historias. Lo buscan en Google. Sí, estaba buscando. Respuesta. O sea, sangrar las frases, o sea, llorar los textos. Exactamente. Flagelarte con cada expresión. No, yo tuve, es mucho menos romántico, yo tuve hepatitis cuando tenía 8 años. Mi vida siempre está así, siempre está boca arriba. Entonces mi madre no... claro, nosotros somos 3 hermanos, se llevaba a los niños al cole y tal, entonces se quedaba a cuidarme mi abuela. Yo llegué a la literatura como yo creo que hay que llegar a la literatura, que es por la expresión oral. Mi abuela me contaba cuentos y me cantaba romances, que para mí era una cosa, y sigue siendo algo excepcional, y cada vez que puedo, me acuerdo de ella y... Bueno, cada vez que puedo. En fin, que me acuerdo mucho de ella y le agradezco mucho eso. Luego, empecé a escribir muy pronto, con 6, 7 años, empecé a escribir. Y luego llegué a la facultad y quería ser famosa y... ¿Tú sí, no? Yo sí. Yo quería hacerme famosa. Yo quería ser Antonio Gala. O sea, de pequeña quería ser torero y ya con 19 quería ser Antonio Gala. Yo lo tenía claro. Y me di cuenta que no podía ser Antonio Gala porque me faltaban muchas cosas. ¿El bastón? Por supuesto. Pero que ligaba un montón con chicas heterosexuales a través de la poesía y dije, pues ya está. Pues me ha hecho siempre la poesía. O sea, yo siempre intento sacar partido de todo lo que hago. Y bueno, todo lo que sea la escritura, el hecho de firmar libros. Sí, o sea, yo tuve una época... Eso, un montón. Entonces dije, pues ya tampoco me dedico a esto para ligar. Entonces me dieron un premio, me publicaron con 19 años. Y dije, maldita sea, ahora quiero volver a ser famosa. Eso es un poco así. Y ya cuando me di cuenta que pasaban los años, que no me hacía famosa ni rica, dije, voy a divertirme y tal. Y ya me quito presión. Entonces de repente, yo empecé con un proceso. Yo tuve anorexia desde los 19 hasta los 30 años. Y todo ese proceso de anorexia estuvo muy ligado a la poesía, muy ligado. Y gané un montón de premios, porque como solamente leía y escribía, y aparte estaba tan atormentada, pues era muy buena poeta. Y ahora ya no, pero antes sí. Y entonces cuando salí de la anorexia, decidí que no quería volver a pisar el terreno poético, porque era para mí muy doloroso. Yo cuando terminé el proceso de anorexia, escribí un libro que se llama Cuando Dios se equivoca, que es un libro en torno a eso, ¿no? a los errores que comete Dios con enfermos mentales, porque al final la anorexia no deja de ser otra cosa que una enfermedad mental,
Y si Dios es perfecto, ¿cómo puede ser, ¿no? que haya gente que nace con infelicidad ya? O sea, que ella genere felicidad, que era mi caso. Cuando acabé ese libro dije, ya, se acabó. Ya, he tocado fondo, ya a partir de aquí toca ser feliz. Y me dediqué a la narrativa, que da el mismo dinero, pero me permitía jugar, me permitía tener los 19 años que no tuve, los 20, los 21, los 22, me permitía volver a explorar una parte de mí que había quedado muerta durante 11 años, que no son pocos, son 11 y más. Vosotros pensad, los que tengáis, todavía no, muchos de vosotros no tenéis, bueno, nadie tiene aquí más de 30, pero pensad desde vuestros 19 hasta los 30, 11 años perdidos, sin salir, sin tener amigos, o sea, nada. Yo llegué a pesar 33 kilos, terminé muchas veces ingresada, y todo ese proceso tan horrible sí que tuvo una parte buena, que era la retroalimentación literaria, ¿no? Yo muchas veces lo digo, si no hubiese sido por la música y la literatura, y mi madre, por supuestísimo, y no en ese orden, desde luego, probablemente no estaría aquí. Entonces, cuando sales de un proceso así, al final decides vivir, y vivir feliz, ya que durante tanto tiempo no lo has sido, al menos te permites determinadas licencias. Y por eso escribo lo que escribo, edito lo que edito, soy como soy. Entonces, un poco el proceso mi proceso de escritura siempre ha sido mi proceso vital. Pues en mi caso fue un viaje al pasado prácticamente, porque todo parte cuando mis padres querían hacer una limpieza en el trastero. Entonces yo tenía una caja de zapatos de cosas del colegio y del instituto, y yo vivía en Canarias. En uno de los viajes aquí a Sevilla, pues me dijeron, o te llevas esto o va a la basura. Y yo me llevé la caja de zapatos, me llevé la llevé a Canarias. Y hubo un tiempo que por el trabajo estábamos un poco así agobiados y tal, y no había ni siquiera mirado, porque yo pensaba que había libros antiguos y tal del colegio y del instituto, y cuando me dio por mirar, pues no había libros, sino que estaban mis cuadernos. Y en uno de esos cuadernos pues había relatos que yo escribía cuando estaba en el colegio. Había sobre todo 2 relatos, uno de ellos que elegí para el instituto, porque me iba de viaje de fin de curso. Mi padre me dijo que me daban, creo que eran 5.000 pesetas para todo el viaje, y había un concurso de relatos en el instituto. Entonces yo escribí con toda la intención de llevarme el premio, que creo que eran 1.000 pesetas más, y lo gané. Así me fui con 1.000 pesetas más al viaje de fin de curso. Pero había escrito 2 relatos para la ocasión, y uno de ellos pues no lo utilicé. Y cuando cogí esa caja de zapatos, después, con 30 años que tenía ya, o 29, leí ese relato y dije, pues aquí puede haber algo más. Y cogí ese relato, pues, y intenté construir una historia más amplia, basada en todo lo que contaba en 10 páginas de relato que eran. Y así comencé, escribí la historia completa de lo que es Fuerza de la Naturaleza, y a Samuel, que es el director de la editorial y mi compañero por el otro lado profesional, pues se lo di a leer. Lo leyó lo que es la primera parte, La ciencia del destino, y él pensando que eso era lo que yo había escrito, la novela única, y le dijo que le había gustado muchísimo, que estaba muy entretenida, que muy emocionante y tal, pero que se le hacía corto y tal. Y no, pero que es una trilogía lo que he escrito, porque está todo seguido, pero lo cortaba ahí y tal. Y cuando terminó la trilogía, pues así fue. Bueno, ese es el nacimiento de Ediciones Latnas, porque lo mandé a todo Dios y. Nosotros no habíamos creado todavía. Y silencio radio, no. Y silencio radio, así que hablamos y montamos una editorial. Venga, vale, como, yo qué sé, como ¿qué quieres para comer? Pues así nació Ediciones Latnas. Y así fueron mis inicios de escritor. Fue un viaje al pasado para conocer a Jesús, que de jovencito estaba enamorado de los libros y de la literatura y de sus relatos y de las paranoias que tenía en la cabeza. Y desde ese día, pues, no puedo parar de escribir, porque cada vez me surgen más historias, más aventuras, más personajes, y intento, pues, darle cabida donde sea, tanto en papel como en el ordenador, en el primer sitio que me pille. Esa es mi historia.
ya la última pregunta porque estoy viendo la hora y ya... ¿Te acuerdas que tenéis el tiempo? Sí, y bueno, ya por último, si tuvierais que resumir vuestros libros, elegid uno porque hay muchos, tenéis más de uno, con una sola frase o con una sola palabra, ¿cuál sería? Una pregunta un poco difícil. En mi caso, libertad. Todos. Están escritos desde la libertad más absoluta y sin pensar a quién le puede gustar. Tienes que hacer una pregunta. Sí, bueno, no lo he dicho. No sé, es que es un libro que se escribió muy condicionado por unas circunstancias muy... O sea, este libro no me define, no me define como autor, más bien define unas circunstancias de cuando lo escribí. Te diría crudeza. Es lo primero que se me viene a la cabeza. No sé si pienso un poquito más, me viene otra. Pero de entrada esa, crudeza. Pues yo con La llave de los misterios me quedo con Cádiz, porque es verdad que hay misterios, hay aventuras, hay mucho de los 80, hay mitos, leyendas, pero lo que subyace al final es Cádiz, es mi pasión por la ciudad donde nací, porque es eso, es una especie de carta que le escribo yo a la ciudad, a sus 3.000 años de historia, a las cosas que hace allí la gente, que yo creo que no pasa en otras ciudades. Bueno, todos creemos eso porque son muy de Cádiz, ¿no? Como decimos nosotros. Pero a mí cuando dices son muy de Cádiz no me mires. Es verdad, es que hay una cosa que hay que explicar. La complicidad. Muy rápido, porque Cádiz se divide en Cádiz y extramuros. Lo de Cádiz, la caleta, y después cuando Pues sale la puerta de tierra ya es otra cosa. No, y aparte que se acerca el carnaval y está muy sentido. Yo no comparto nada de eso. O sea, Yo no comparte, pero ya estoy escribiendo mis letras de paso Exactamente. doble para comparses. Entonces, claro, la forma que yo he tenido, digamos, de homenajear un poco a Cádiz, pues es este libro que, como he dicho, tiene muchas otras cosas, pero si se lee con si se lee entre líneas, ciertos párrafos o ciertos momentos de la historia, se ve claramente que es una forma de eso, de escribir un paso doble, de que no he podido escribir a compases, de escribir una letra a la ciudad. Yo me estoy debatiendo entre o paz o egoísmo, porque es que yo cuando escribo desaparezco de este mundo. Es el único momento en el que me encuentro cómodo, a gusto, tranquilo. Y egoísmo porque es una cosa que jamás voy a poder compartir con nadie, porque eso es mío, ¿sabes? Y paz porque es que la paz que yo tengo cuando estoy escribiendo, incluso ahora normalmente tengo a Samuel, lo tengo al lado, y a lo mejor me está comentando algo y me lo tiene que repetir hasta 3 veces, porque es que no me entero, yo estoy y me olvido del mundo totalmente. Y bueno, pues ya muchas gracias a los 4. Recordaros que si queréis comprar alguno de sus libros, si no lo tenéis y además firmado, pues podéis pasar a la otra sala y allí también veis los catálogos de Lafna y catálogos de Raplas. También vamos a hacer un sorteo, bueno, son 2 en realidad, de Hijos del Hielo y Michael merecía morir, que se ha publicado este mes. Además, súper bueno, me lo leí el otro día.